Asombroso amor, errante por el Señor. Corrie ten Boom. Capítulo 1. Un lugar extraño para tener esperanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Más de 1000 mujeres nos apelotonábamos fila tras fila junto a la vía del tren, una mañana calurosa de septiembre de 1944. El pensamiento que todas teníamos era: "A Alemania no". Junto a mí, mi hermana Betsy se balanceaba. Yo tenía 52 años y ella 59. Los 7 meses que acabábamos de pasar en la prisión y campo de concentración, desde que habían descubierto que ocultábamos a judíos en nuestra casa, le habían afectado más a ella. Aunque éramos prisioneras, al menos hasta ese momento habíamos permanecido en Holanda. Y ahora que la liberación debería llegar en cualquier momento, ¿a dónde nos llevaban? Detrás de nosotras los guardias gritaban, nos empujaban con sus armas. De manera instintiva mi mano tocó la cuerda que llevaba alrededor del cuello. De esa cuerda me colgaba por las espaldas, entre los omoplatos, una pequeña bolsa de tela donde guardaba nuestra Biblia. Ese libro prohibido que no solo nos había sostenido a Betsy y a mí a lo largo de estos meses, sino que nos había dado la fuerza para compartir con nuestras compañeras de prisión. Hasta ahora habíamos conseguido ocultarla. Sin embargo, si íbamos a Alemania, habíamos escuchado historias sobre las inspecciones allí. Una larga línea de vagones de carga vacíos pasó a nuestro lado. Entonces se detuvo en la parada y delante de nosotras se encontraba el enorme portón de uno de los vagones. Ayudé a Betsy a subir. El oscuro vagón rápidamente se llenó de personas. Nos presionaban contra la pared. Era un vagón de mercancía europeo pequeño. 30 o 40 personas ocupaban el espacio. Aún así, los guardias obligaron a más mujeres a subir y les empujaron y les clavaron sus armas. Solo cuando hubo 80 mujeres abarrotadas dentro, el portón se cerró y escuchamos cómo ponían los tornillos de hierro en su sitio desde fuera. Algunas mujeres lloraban y muchas se desmayaron, aunque la multitud apretujada se mantuvo en pie. El sol golpeaba el tren parado, la temperatura en el vagón abarrotado aumentó. Pasaron horas antes de que el tren se sacudiese de pronto y comenzase a moverse. Casi al momento volvió a pararse y de nuevo emprendió la marcha hacia adelante. El resto de ese día y de esa noche fueron iguales: parar, avanzar, cerrar de golpe, sacudirse. En una ocasión, miré a través de una rendija en el vagón y vi a los ferroviarios cargando con un montón de riel retorcido. Quizás las vías delante de nosotros estuviesen destruidas. Quizás aún estaríamos en Holanda cuando llegase la liberación. Sin embargo, al amanecer cruzamos el pueblo fronterizo holandés de Emmerich. Estábamos en Alemania. Durante 2 días y 2 noches más nos llevaron cada vez más adentro en la tierra que tanto temíamos. La sed era peor que los cuerpos aplastados y la suciedad. 2 o 3 veces cuando el tren había parado, la puerta se abrió unos centímetros y metieron un cubo de agua. Pero nos habíamos convertido en animales, incapaces de planear nada. Las que estaban cerca de la puerta se quedaron con el agua. Finalmente, en la mañana del tercer día, la puerta se abrió del todo. Solo había unos pocos soldados jóvenes para ordenarnos que saliésemos y nos pusiésemos en marcha. No hacían falta más. Casi no podíamos andar. Menos aún podíamos resistirnos. Desde la cima de una pequeña cuesta vimos el final de nuestro viaje. Una ciudad enorme de barracones grises rodeada de una muralla doble de cemento. Ravensbrück. Como una maldición susurrada, la palabra pasó por toda la fila. Era el conocido campo de exterminio de mujeres, para los holandeses el símbolo de todo aquello que era malvado. Mientras bajábamos por la cuesta, sentí la pequeña Biblia golpeándome la espalda. Creía que siempre que la tuviese podríamos enfrentarnos al mismo infierno, pero ¿cómo íbamos a ocultarla en la inspección que sabía que nos esperaba? Betsy y yo llegamos a los barracones de inspección. Allí, bajo la dureza de las luces del techo, vimos una imagen desoladora. A medida que cada mujer llegaba al final de la línea, tenía que deshacerse de toda su ropa, tirarla en una pila que los soldados vigilaban y caminar desnuda bajo la atenta mirada de una docena de guardias, hasta llegar a la sala de las duchas. Cuando salía de allí, solo llevaba puesto un vestido muy fino de presa y un par de zapatos.
Nuestras Biblias, ¿cómo podríamos pasarla en medio de tanta vigilancia? Oh, Betsy, comencé a decir, y entonces paré al ver que tenía la cara pálida de dolor. Cuando un soldado pasó a nuestro lado, le supliqué en alemán que nos mostrase dónde estaban los retretes. Sacudió la cabeza en dirección a la sala de duchas. Utilizad el desagüe, dijo bruscamente. Con miedo, Betsy y yo salimos de la fila y caminamos hacia la gigantesca sala con filas y filas de válvulas por encima de nuestras cabezas. Estaba vacía, esperando a la siguiente tanda de 50 mujeres desnudas y temblando. Unos minutos después regresaríamos aquí despojadas de todo lo que poseíamos. Entonces los vimos, apilados en una esquina, una pila de bancos viejos de madera llenos de cucarachas, pero para nosotras eran como muebles del cielo. En cuestión de segundos me quité la bolsita que llevaba colgada y la escondí detrás de los bancos junto con mi ropa interior de algodón. De este modo, cuando nos empujaron hasta esta sala 10 minutos después, no éramos pobres, sino ricas, ricas en el cuidado de aquel que era Dios incluso en Ravensbrück. Por supuesto, cuando me puse el deshilachado vestido, la Biblia sobresalía debajo de él. Sin embargo, esa era su tarea, no la mía. En la salida, los guardias estaban cachando a cada prisionera por delante, por detrás y a los lados. Oré. Oh Señor, envía a tus ángeles para que me rodeen. Pero entonces recordé que los ángeles son espíritus y que puedes ver a través de ellos. Lo que necesitaba era un ángel que me protegiese para que los guardias no pudiesen verme. Señor, oré de nuevo, haz que tus ángeles no sean transparentes. ¿De qué manera tan poco ortodoxa oramos cuando tenemos una gran necesidad? A Dios no le importó, lo hizo. Registraron a la mujer delante de mí, detrás de mí, cacharon a Betsy. A mí no me tocaron, ni siquiera me miraron. Era como si no pudiesen verme. Fuera del edificio había una segunda prueba, otra línea de guardias examinando a cada prisionera de nuevo. A medida que me acercaba fui aminorando el paso, pero el capitán me agarró del hombro con fuerza. «Muévete, estás bloqueando la fila». De este modo, Betsy y yo llegamos a nuestro barracón en Ravensbrück. Al poco tiempo comenzamos a tener estudios bíblicos clandestinos para un grupo en constante aumento de creyentes, y el barracón 28 llegó a conocerse en todo el campo como ese disparatado lugar donde tienen esperanza. Sí, teníamos esperanza a pesar de todo lo que podía ser la locura humana. Habíamos aprendido que había un poder mayor que tenía la última palabra, incluso aquí.